Una promesa de café. Fanfic Love. Capítulo 1. A empezar de nuevo. El primer golpe de frío le atravesó el pecho como una daga invisible. No fue el dolor lo que lo hizo abrir los ojos, sino la certeza absoluta de que estaba muriendo. El joven heredero de una de las familias más poderosas e influyentes del país yacía sobre el mármol blanco del gran salón, ahora manchado de sangre oscura. Cada respiración era un esfuerzo. Cada latido, una traición de su propio cuerpo. Las lámparas de cristal seguían encendidas, proyectando destellos dorados sobre las paredes cubiertas de retratos ancestrales, hombres y mujeres que alguna vez habían gobernado, conquistado y destruido imperios. Él era su vergüenza. ¡Qué ironía! Había nacido para dominar, para mandar, para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y aún así, terminó reducido a esto. A un hombre moribundo que solo podía pensar en una mujer. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga mientras la imagen de ella emergía con una claridad cruel en su mente. Su prometida. Hermosa, elegante, criada en el mismo mundo de privilegios que él. Una mujer que había sido presentada como su igual. Y que en realidad se convirtió en su perdición. Te amé como un estúpido. Susurró, con la voz rota. Recordó la primera vez que la vio sonreírle. Cómo su corazón había latido más rápido, cómo creyó que el destino los había unido. Desde entonces, cada decisión de su vida giró alrededor de ella. Cambió sus planes, cedió en disputas políticas, soportó desprecios silenciosos y burlas disfrazadas de cortesía. Se convenció de que el amor requería sacrificio. Sin darse cuenta de que estaba entregando todo mientras ella no daba nada. Rogó. Se humilló. Se arrastró. Un heredero de sangre privilegiada y de poder convertido en un mendigo emocional. La risa que escapó de su garganta se mezcló con un hilo de sangre. Si pudiera verte ahora. Murmuró. ¿Te burlarías también de esto? Recordó sus ojos fríos cuando él se abría a ella. Recordó cómo ella aceptaba sus regalos, su protección, su lealtad. Sin jamás corresponderle con algo real. Nunca hubo amor. Solo conveniencia. Y él, cegado por su obsesión, lo aceptó. El dolor en su pecho se intensificó, pero ya no le importaba. La rabia crecía más rápido que la muerte. Me entregué. Susurró. Y tú me devoraste. Cada recuerdo era una cuchillada. Cada instante de debilidad, una marca imborrable en su alma. El amor que una vez sintió se marchitó, se pudrió, se transformó en algo oscuro y venenoso. Ya no la extrañaba. La detestaba. Pero aún más. Se detestaba a sí mismo. Fui un imbécil. Murmuró. Un ciego que confundió desprecio con afecto. Su visión comenzó a nublarse. El mundo se volvía distante, como si ya no le perteneciera. Pero en ese borde entre la vida y la muerte, su mente estaba más clara que nunca. Si hubiera otra oportunidad. Si pudiera volver atrás. No repetiría nada. No amaría a nadie que no lo mereciera. No bajaría la cabeza ante nadie. No permitiría que lo usaran otra vez. Si existe un infierno. O un milagro. Susurró. Dámelo. Su corazón dio un último latido. Y en ese instante, cuando su cuerpo murió sobre el mármol frío, su amor también murió con él. La luz llegó a él de manera tan instantánea como la luz de una bombilla que es encendida, lo que quedó. Fue algo nuevo. Una voluntad endurecida por el arrepentimiento. Un alma que ya no sabía rogar. Y el comienzo de una segunda vida que no conocería la debilidad. Porque esta vez. Él no volvería a amar como un tonto. Esta vez. El mundo sería el que se arrodillaría ante él. Las cálidas luces de una habitación elegante y minimalista, se despertaba de golpe aquel hombre tomando el pecho con fuerza, respirando agitadamente para salir de la cama. Al intentar pararse, cayó al suelo tan pronto como se paró, respirando profundamente para calmarse y levantarse lentamente para sentarse para tratar de calmarse, relajándose poco a poco. ¿Qué pasó? Se supone que yo.
Morí. La consternación de aquel hombre era profunda, la angustia de su situación fue tanta, que de manera inconsciente se levantó tambaleándose para acercarse a un ropero con decoraciones ostentosas, para agacharse y abrir un compartimiento, sacando una botella de alcohol junto a un vaso, para ir a su tocador para servirse un vaso para terminárselo de un trago, para soltar un leve grito para azotar el vaso contra su tocador, respirando agitadamente para verse en el espejo. Era joven, lleno de vida y de la juventud, apuesto, algo que la vida lo había bendecido, su reflejo, para aquel hombre un recuerdo lejano que le remarcaba sus errores. Al ver aquella vida en su rostro, finalmente lo comprendió. Había renacido. Una oportunidad tan valiosa, que fue abrumadora para aquel hombre que solo decidió servirse otro vaso de licor y bebérselo de golpe, azotando la taza nuevamente. El color de sus ojos brillaban por el reconocimiento de una nueva vida, un nuevo comienzo, poder remediarlo todo, recuperar todo lo que perdió por culpa de su propia mano y su estupidez. Ahora con un enfoque renovado comenzó a desvestirse para tomar una toalla y adentrarse a un baño que estaba en la misma habitación para entrar a la ducha, el agua fría que relajaba los músculos tensos tras el abrupto despertar, cerrando los ojos dejándose llevar por el gran goce que le provoca el agua al resbalar por su cuerpo, recordándole que tiene que vivir, que tiene otra oportunidad de remendar cada estupidez que él hizo en aquella vida pasada, que aún pesaba en él. El universo me escuchó, se apiadó de mí, volví al pasado, mi vida puede recuperarse, lograr lo que nunca pude lograr en mi vida, aquí lo haré, exclamaba el hombre dando un puñetazo contra la pared con fuerza, mientras el ruido de la regadera y el agua corriendo por su cuerpo, eran su compañía. Con una mirada distinta, ya no era aquel débil que rogaba ser escuchado, él había sido débil, tanto que lo hacía vomitar, y con solo recordarlo, le estaban dando ganas que aguantó, pero eso solo reforzó más una idea que se comenzaba a implantar en él. No más debilidad, hora de destruirlo todo, devorar todo sin dejar rastro de lo que fue, borrar a todo lo que tenga que ser borrado y erradicado de su mundo, un mundo donde su pasado sea más que un eco lejano sin importancia. Sus pasos resonaron en el baño para salir el hombre de su ducha, comenzando a vestirse, pantalones negros, camisa de manga larga de cuello de tortuga de color negro, zapatos lustrados del mismo color, y por último una gabardina de color marrón bajo, agarrando de un cajón lleno de perfumes, tomando uno, para echarse en su cuello y dentro de su gabardina para regresarlo a su lugar, y en ese momento su puerta fue tocada, dándole el paso, entrando a la habitación un hombre de traje elegante con guantes blancos. Joven maestro, espero haya tenido un gran comienzo de día, agradeciendo el hombre al sirviente. Akito-sama, su padre, desea verlo para hablar con usted, mi padre. Bien, voy para allá, denme unos minutos, dando una reverencia al sirviente para retirarse de la habitación, dejándolo solo, mientras este se peinaba por un minuto, para salir de su habitación recorriendo aquellos pasillos que algunas veces recorrió, invadiéndolo un sentimiento de nostalgia. Aquella mansión fueron hermosos recuerdos de infancia, antes de toda su tragedia, respirando profundamente por aquel pasado bello pero turbulento al que se sometió algún día, aún recordaba sus pasillos y lugares, lo suficiente para recordar dónde se encontraba la puerta de la oficina de su padre, para pararse quedándose quieto por unos segundos, para después tocar la puerta, recibiendo un pase. Al momento de entrar, la vista de su padre, un hombre de alrededor de los 30 años, con un traje impecable y pulcro con un porte que irradiaba fuerza y poder, y una mirada profunda y penetrante, volver a ver a su padre, fue demasiado para aquel hombre, le daba vergüenza mirarlo a los ojos, porque recordaba cada torpeza, cada paso no planeado, cada acto estúpido, impuesto por él, le dolía más a él, que a su padre, recordando cómo era un hombre patético e imbécil en aquella vida pasada, donde demostró que era la mayor mierda dentro de su linaje. Los Okotsu, una familia de magnates empresariales de gran poder, influencia política, social y económica en el país de Japón. Su apellido había reconstruido al país tras la Segunda Guerra Mundial. El primer Okotsu, Michizane Okotsu, fue el hombre que fundó al linaje de los Okotsu, construyendo una empresa que levantó la economía debilitada del país en aquellos años de desgracia. Con el pasar del tiempo, el apellido fue ganando más poder y prestigio en la sociedad, hasta que su poder
llegó a ser absoluto, los Okotsu habían dominado varios campos, cada miembro había dejado huella, alzando el apellido, logrando mantener el prestigio de la familia. Pero él era la decepción, una patética mancha que podía ser removida para no manchar el apellido. Sabía que el poder de su familia estaba en sus hombros, no lo supo entender hasta el momento de su muerte. Aquel día supo perfectamente que él era una decepción de aquel apellido, no merecía su título como joven maestro, lo manchaba, pero aun con eso en mente, él se forzó a mantener una expresión serena en su rostro, mientras observaba a su progenitor. «Me llamo padre», exclamó con voz aparentemente calmada. El hombre se aclaró su garganta. «Yuta. Ha llegado el día, hijo mío, de que tomes responsabilidades como miembro del apellido Okotsu», exclamaba aquel hombre con una voz profunda y gruesa, que penetró en los oídos del nombrado Yuta, que lo escuchaba atentamente, asintiendo en confirmación a su padre. «Tu responsabilidad será en desarrollar y elevar a una compañía que recién fue adquirida por mí, estaba al borde de la quiebra, por lo cual esta es una oportunidad de demostrar tu valor», con firmeza en la voz expresaba el actual patriarca de la familia Okotsu, que miraba expectante la respuesta de su primogénito y único hijo. Era perfecto, la oportunidad está ante él. Había regresado al día. Aquel día, su padre le había dado el mando de una empresa en total ruinas. Su misión, regresarla a la vida y llevarla a la cima. En su vida pasada lo había aceptado, porque deseaba formar poder y riqueza y todo, para darle lo mejor a aquella mujer que alguna vez amó, aquella que le dio todo de él, dejando de lado la gloria y el futuro brillante, por mantener su corazón fiel a aquella que su corazón era dueño, pero todo fue destruido por sus propias manos, destruyéndolo lentamente, que culminó en una muerte prematura y patética. El peor error, aquel error que pagó con su vida en su vida pasada, aquí será diferente. Tenía conocimiento sobre lo que nadie más sabía. Todo este poder de regresar a la vida, era una sensación única, una ventaja que nadie posee. Las infinitas posibilidades de recuperar el honor, orgullo y espíritu que había perdido tras largos años de miserias y ruinas, podrían regresar a él, para volver a ser digno de ver a los suyos con la frente en alto. Y qué mejor momento que este mismo, una empresa en ruinas, con dos caminos: destruirse y desaparecer, o regresar a la vida, más fuerte e imponente de lo que fue alguna vez. Claro que era lo segundo, y con todo a su favor en estos momentos, tantas emociones que le costaba controlar, emociones que querían mostrarse en su rostro, pero con fuerza de voluntad, Yuta pudo mantener su compostura, manteniendo aquella mirada tranquila que siempre mostraba, y al parecer su padre no lo había descubierto, algo que lo alegró porque dudaba poder aguantar. «Entiendo, padre, pero ¿puedo saber cómo se llama la compañía con la que trabajaré de ahora en adelante?», preguntaba Yuta con la calma aún en su rostro, algo que su padre comprendió. «La compañía se llama Crytek. Es una compañía que dominó por un tiempo el mercado de la tecnología, hasta que llegamos a hacerles competencia. Lográndolo, fue una dura pelea por el dominio del mercado tecnológico, pero al final sucumbió a nosotros. En una señal de respeto por ser un gran adversario, tuve una junta con el presidente y anterior dueño de la compañía, se llama Jin Ayikawa. Decidimos comprar su compañía por una grande suma de dinero, al igual que le dimos la oportunidad de seguir teniendo influencia en la compañía, como símbolo de respeto por ser un gran adversario. Así que ahora, hijo mío, serás nombrado como el presidente y dueño de Crytek, serás capacitado por el señor Jin, para que sepas lo que conforma cada aspecto de Crytek. ¿Estás de acuerdo con tu nueva posición y también con esta nueva responsabilidad con la que cargarás de ahora en adelante? Así que, ¿aceptas el trato que te ofrezco?», con voz tranquila, pero que remarcaba firmeza y autoridad, dirigida hacia su primogénito. Yuta lo sabía de antemano, el señor Jin fue un competidor feroz y voraz contra la familia Okotsu por largos años. Era el dueño y líder del mercado tecnológico. Su tecnología, producida por su compañía que antes era un corporativo, producía tecnología de vanguardia con la que Japón saltó al puesto 1 de los países con el mayor avance tecnológico al nivel mundial, teniendo un poder de influencia altos en la alta sociedad y en la élite. Jin Ayikawa fue y sigue siendo respetado por su mente afilada para los negocios. Ser un hombre de un honor inquebrantable y de una presencia aplastante lo hizo ganar no solo respeto, sino temor.
Cuando el patriarca de la familia, el padre de Yuta, había decidido invertir más en el mercado tecnológico con una empresa de tecnología que tenían, pero esta no tenía tanta actividad en el mercado limitando su capacidad, pero era sólida y fuerte, comenzando a fortalecerla y hacerla crecer para competir de manera directa contra Crytek, naciendo una rivalidad y respeto profundos entre ambos. Su rivalidad era muy conocida entre los círculos de la alta sociedad y de la élite. Dicha lucha entre estos gigantes terminó con la derrota de Crytek y de Jin Ayikawa contra el patriarca de la familia Okotsu, Akito Okotsu, el padre de Yuta, siendo recordada como una de las peleas más reñidas de la historia del mundo empresarial y de la élite, siendo Jin Ayikawa el único que pudo hacerle frente y poner en aprietos a la familia Okotsu, pero al final, el poder de una familia con un linaje tan poderoso y de sangre aristocrática y de talentos excepcionales, terminó con su derrota derrumbándose lo que alguna vez fue un corporativo ahora bajó a ser una compañía. Su padre había respetado profundamente al señor Jin, que lo volvió un accionista con el 30% de las acciones totales de lo que alguna vez fue suyo, ahora pertenecía a los Okotsu. La derrota de este titán no solo fue una simple batalla, sino que también demostró el poder y la influencia y la fuerza de los Okotsu en el país, remarcando que no cualquiera puede pararse frente a un Okotsu, llevando el estatus de su padre a límites superiores, haciendo honor a su apellido. Esta historia le encantaba a Yuta cuando era un niño y su propio padre la contaba, y ahora contaba con el poder de manejar una de las victorias del imperio y linaje Okotsu en sus manos. Llegó la hora de corregir su error, y demostrar que él puede ser digno de su apellido y de su posición en esta familia, ahora con su arma más peligrosa, el conocimiento, recuperará su orgullo y honor que se le fue arrebatado por una vida miserable y patética. Situación de la empresa, necesitaré toda la documentación sobre su situación, estados financieros, deuda y capital neto, al igual que los perfiles de los empleados y relaciones comerciales en el sector que se maneja actualmente. Cada exclamación y petición era su carta de aceptación para su padre, el cual había notado un cambio en su hijo, algo en él había nacido, algún fuego que no se le será apagado por nada. Desde que le presenté a mi hijo, a su prometida, había cambiado, su vida había girado alrededor de ella, no importándole nada más que solo estar a su lado y complaciéndola en todo, dejando mi hijo su dignidad poco a poco. Aunque algo ha cambiado en él, nada me garantiza que mi hijo haya dejado todo eso atrás. Tendré que dejarle el beneficio de la duda a mi hijo, exclamaba calmadamente, pero al final, sonrió levemente aceptando las palabras decididas de su hijo. Muy bien, Yuta. Cada papel y documentación de la empresa se te serán entregados a ti mañana por la mañana, al igual que la compañía estará a tu nombre. Ahora eres el dueño de esa compañía, espero tener resultados. Tranquilo padre, no lo decepcionaré con esta responsabilidad. Eso espero Yuta, eso espero. Puedes retirarte para prepararte para comenzar con tu nuevo trabajo. Asintiendo Yuta, para darse vuelta y salir de la oficina de su padre, con la espalda firme y erguida, demostrando que estaba dispuesto a reconstruir lo que destruyó, y nadie se lo impedirá, caminando actualmente en los pasillos de la mansión con rumbo desconocido. Yuta padecía de una nostalgia que mostraba y le remarcaba cada error cometido, cada pasillo, cada sala, cada terraza, todo estaba lleno de recuerdos de una vida que jamás pudo reconocer que tenía, un futuro brillante y lleno de gloria, tenía un gran talento para los negocios, que lo catapultó al éxito en su vida pasada. Lo único que lo mantenía en la sociedad en aquel tiempo, era su talento inigualable para los negocios, superando al de su mismísimo padre. Era la única protección que tenía ante la élite, pero su actitud y comportamientos en aquel entonces era de los más indignantes para su linaje. Recorriendo los pasillos hasta llegar fuera de la mansión por la parte trasera, llegando a un jardín que hizo abrir los ojos a Yuta, porque sabía dónde estaba. La tranquilidad abundaba en el lugar y el canto de los pájaros en la mañana daba una gran calma para un pequeño niño sonriente que veía mariposas y corría tras de ellas, haciendo cuanto destrozo a su paso, propio de la energía infantil. Yuta, mi niño, ven, la voz suave y encantadora de una mujer de cabello castaño y ojos miel, con una expresión de suavidad y ternura en su rostro que parecía al de un ángel.
Voy mami, exclamaba el pequeño para correr a su madre, para lanzarse a los brazos de la mujer, que lo levanta para abrazar mientras ambos reían. Mami, sí mi pequeño Yuta, ¿cuál es tu flor favorita de tu jardín mamá? ¿Quieres saber? Asintiendo el pequeño para que su madre lo lleve, cargando en brazos rumbo a un árbol con su copa brillando por la luz del sol, unas flores rosas, alzando su mano la mujer para bajar una pequeña rama que tenía dichas flores rosadas para que su pequeño lo vea. ¡Wow! Son hermosas mamá. ¿Cómo se llaman? Se llaman flores de Sakura. Solo se dan en este árbol, que se llama árbol de Sakura, ya que es el único árbol que dan estas bellas flores. La razón por la que me gusta tanto es por su significado. ¿Qué significan estas flores mamá? Exclamaba el pequeño con curiosidad en su rostro regordete. Simboliza principalmente la naturaleza, lo efímera que puede ser a veces la vida, la belleza de una mujer, la inocencia y el renacimiento. Por eso me gusta esta flor, porque simboliza para mí un nuevo comienzo, que no importa lo que pase, siempre podrás comenzar de nuevo y más fuerte. Yo siempre seré fuerte mamá, jeje. Sí mi pequeño Yuta, tú has nacido muy fuerte y mamá está orgullosa de ti, riéndose y compartiendo un buen momento entre madre e hijo. Mi pequeño Yuta, acariciando la cabeza de su pequeño con ternura, sí mami. Cuando mami llegue a faltar, me harías una promesa, lo que sea mami. Prométeme que vivirás una vida feliz, experimenta, cásate con una mujer que ames, que sea tu complemento, que te ayude a crecer, ten una familia, ten nietos, para que cuando llegue el día donde la vida termina, puedas irte, sin arrepentimientos. ¿Harías eso por mamá? La voz cargada de ternura pero con leve titubeo salía de los labios de la mujer, con sus ojos aguándose mientras abrazaba a su pequeño contra su pecho acariciando su cabeza. ¿Se lo prometes a mami? Claro mami, no tengas duda, yo lo lograré, tendré una vida feliz, sé fuerte y lo lograrás. Resbalando por la mejilla de la mujer una lágrima, dándole un beso en su frente de su pequeño, con tanto afecto. Madre. Te extraño. No sabes lo mucho que me haces falta, la voz llena de tristeza pero con nostalgia en ella de Yuta, con su mano posado sobre el tronco de dicho árbol de Sakura, que seguía igual de hermoso como aquel día de su infancia, para recargar su frente en el tronco, cerrando sus ojos por unos segundos en un silencio que simbolizaba respeto y cariño por aquel que ya no está en este plano, separándose tras el tiempo de silencio para que Yuta se quedara viendo las flores de Sakura, balanceándose lentamente con la brisa del viento y de la luz del sol golpeando su copa, dándole una vista hermosa de aquel árbol que significó algo muy profundo en su infancia. Pero Yuta apretó la mandíbula junto a apretar sus manos con fuerza, encajándose las uñas escurriendo sangre de sus puños, cayendo en el suelo de aquel árbol. Yuta había comprendido algo que le hizo hervir la sangre, no solo había perdido su honor, su orgullo, su dignidad, su estatus y legitimidad ante su linaje, todo eso era doloroso para Yuta, lo es, pero lo que más le dolió, fue el hecho de que ha decepcionado a su madre, aquella que lo amó con total sinceridad e incondicionalmente, ha manchado su memoria, viviendo por algo que no debía seguir, por tirar lo que era él, tiraba todo el amor que ella le dio a él, llenándolo de una gran ira. Azotando su frente contra el tronco del árbol, golpe tras golpe, culpándose a sí mismo por haber sido tan patético, tan débil, tan idiota, una mierda, la deshonró, no pudo vivir como se lo prometió, lo siento, lo siento, lo siento mamá, no pude cumplir mi promesa a ti, deshonré tu palabra, perdóname, dándose el último golpe con su frente al árbol, provocándose una herida de la cual escurría sangre, para quedarse en la misma posición por unos segundos, para separarse mirando por última vez las flores que tanto amó su madre con pesar y dolor en su corazón, metiéndose las manos en sus bolsillos, pero abrió los ojos de golpe al sentir algo en estos. Revisando sus bolsillos para sacar de estos un collar de oro puro, con una flor de Sakura hecha de cuarzos rosas forjados, para que tome forma de dicha flor. Al ver ese collar hizo que Yuta abriera los ojos, apretando el collar en su palma con fuerza comenzando a llorar, porque Yuta logró comprender algo que lo hizo caer en llanto, era porque aquel hermoso collar, fue quien le regaló su madre, una prueba de su promesa, aquel collar que tenía resguardado en un lugar que solo él conocía, viendo que era una muestra
Yuta, que fue su madre, quien abogó por él, ella le permitió reiniciar su vida, en comenzar de nuevo, corregir sus errores, podrá cumplir su promesa a su madre. Guardando el collar en su bolsillo nuevamente, para levantar su mirada al cielo con una mirada llena de fuerza y determinación, pero sobre todo ganas de vivir. Vivir la vida que su madre tanto deseó para él, estando dispuesto a cumplir su promesa, demostrará que un hombre puede regresar de sus cenizas más fuerte, y Yuta Okkotsu está dispuesto a cumplirlo a toda costa. Fin del capítulo.